además es una exclusión. Pues ese es el lema de la campaña europea Ending Homeless is Possible, a la que nos hemos sumado la campaña antigua que tenemos en España, ¿verdad? Cáritas Española, FACIAN y la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar, ¿no? Sabéis que llevamos ya casi 20 años haciendo campaña para poner a los sin techo todos los años, por lo menos un día, hacerlos visibles y por suerte, por el trabajo de las entidades sociales en Europa, pues hemos conseguido que se apruebe una resolución por el Parlamento que dice que en el 2015 no va a dormir nadie en la calle. Entonces nos hemos sumado también a esa campaña. Un sitio de asentamientos de terreno protegido como lugar de paso perdonado de los tiempos de la Mesta. La realidad de las personas sin hogar varía de unos países a otros. En un país rico como el nuestro, donde hay exceso de techos vacíos, es una realidad de injusticia radical. Es decir, nosotros venimos a tener del orden de 30.000 personas viviendo en la calle, a la intemperie o bajo una marquesina o un puente, etcétera, en lugares que no están previstos para que resida un ser humano, o bien viviendo en albergues de emergencia por tiempo muy limitado, 30.000 personas sin techo, cuando tenemos, decía el último censo, 3 millones de viviendas vacías. No viviendas secundarias, sino viviendas vacías. La realidad de las personas sin hogar es la de una distribución radicalmente injusta de los techos disponibles potencialmente en una sociedad rica como la nuestra. Y tiene que ver con la falta de garantía del derecho a la vivienda que se consagra pomposamente en la Constitución en el artículo 47, donde dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Tendrán derecho, pero ese es un derecho que en la práctica no se realiza hasta el punto de poner en peligro la supervivencia física de las personas. Haciendo un seguimiento de las noticias que aparecen en prensa sobre personas que viven en la calle y que mueren en la calle, unos años con otros vienen a morir del orden de 50 y tantas personas. Podríamos decir de forma resumida que una persona por semana muere en la calle en nuestro país. Eso es un escándalo desde el punto de vista ético, moral, de civismo y desde el punto de vista político, ¿no? Cuando además resulta que el hecho de la exclusión residencial extrema no ocupa un lugar relevante y prioritario en la agenda política de nuestras autoridades. Cada vez resulta más difícil, complicadísimo de ver. Siempre decimos que digamos que el botón de muestra o la pancarta, el año pasado o hace 2 años escribíamos en la campaña Sin Techo que las personas sin hogar son pancartas vivientes que no queremos ver porque están diciendo este sistema no vale, este sistema no funciona. Como estáis organizados no sirve porque miradnos, estamos aquí y significa que esto es un fracaso. Entonces, claro, no nos gusta mirar a esa gente sin hogar y decir el sistema económico, social, de valores no funciona. Esto no es lo que se espera de una sociedad de derechos humanos, sociales, económicos, ¿no? Y no digamos ya a los que trabajamos en la Iglesia y creemos que el mundo tiene que ser de otra manera y no como está ahora, ¿no? ¿Existen de verdad las personas sin hogar? Cuando uno repasa, estamos en el año europeo de lucha contra... Bueno, para mí, antes que intentar comprender, o antes que escandalizarme desde el punto de vista moral sobre el hecho ese, el reto consiste en comprender cómo es posible semejante dosis de olvido. Porque no es fácil, en una sociedad que se llama de la información, ese desconocimiento, esa desinformación radical sobre lo que es la existencia miserable de algunos de nuestros conciudadanos, ¿no? Es difícil de entender sobre todo cómo es posible que se pueda coexistir sin ver lo que resulta evidente, que la calle no es un sitio para que una persona viva. Claro, en esto la labor de los medios de comunicación es crucial, proporcionando información fidedigna, realista y objetiva, no buscando el dato morboso que pueda excitar una compasividad momentánea, pero que no facilita una solidaridad estable, organizada, sostenida en el tiempo y que opere sobre criterios profesionales, técnicos y también de solidaridad humana, ¿no? Se desinforma tanto y se da tan mala información y se insiste tanto en los aspectos morbosos que la gente acaba culpabilizando a las personas que viven sin hogar de la situación que padecen. De alguna forma los hace responsables morales de su situación, que es una forma también de desresponsabilizarnos los que vivimos en condiciones mucho mejores, ¿no? Con techo.
el exilio... Mira, en nuestro país tendría que tener cada autoridad local, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, cada comarca, un plan establecido basado en un diagnóstico actualizado de forma regular, anual o bianualmente, que proporcione alojamiento social en distintas modalidades de emergencia o sostenido en viviendas tuteladas, supervisadas, etcétera, alojamiento, un programa de alojamiento y un programa de acompañamiento social o psicosocial. Si damos el apoyo psicoafectivo y damos el recurso donde residir, el problema está en vía de solución. Si sabemos que en una ciudad hay 700 personas durmiendo en la calle y ponemos 700 plazas por la noche, obviamente siempre habrá alguien que no quiera ir a un centro, entre otras cosas porque a lo mejor en este centro las exigencias son insuperables para una persona que lleva mucho tiempo en la calle. Pero ha habido muchas ciudades europeas en las que ha bajado enormemente el número de gente que duerme en la calle, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Londres. Obviamente en París lo van a tener mucho más difícil porque en París sabes que hay miles y miles de personas durmiendo en la calle. En Madrid o en Barcelona pues tendremos una población más o menos de unas 2000 personas durmiendo en la calle y pues sí, yo creo que podría ser posible que se crearan plazas suficientes para que no durmieran en la calle. También es importante entender que esta campaña está limitada a algo muy concreto y que siempre en Cáritas nuestras campañas van mucho más allá. Cuidado, lo que pasa es que digamos que esto es una campaña de mínimo que dice que nadie duerma en la calle, pero no estamos hablando de que la persona tenga la oportunidad de ser persona, que tenga un lugar donde pueda vivir de manera indefinida, que no te dejen en la calle a los 3 días después de que te han dado acogida durante 3 noches. Esto es importante, estamos hablando de lo mínimo. Lo mínimo es que por la noche yo pueda dormir en algún sitio. Pero eso no es suficiente para Cáritas. Cáritas está peleando por el acceso a derechos de las personas sin hogar. Y eso ya es otro tema. Y en eso ya vamos a tener que seguir peleando bastantes años más, entiendo yo. Eso no es un trato digno. Estamos hablando además de que se creen plazas suficientes, pero plazas con dignidad. No estamos hablando de volver a aquellos tiempos antiguos en los que había un montón de literas y pues un montón de gente dormía, ¿no? Se trata de buscar pues un lugar donde poder ser tratado dignamente y tener un espacio pues donde estar tú solo, tener tu intimidad, etcétera. Claro, ahí la inversión económica aumenta considerablemente y también va a depender pues de las opciones que tomen las administraciones de turno, ¿no? Y la implicación que pueda llegar a tener o no las entidades sociales en algo que en principio tiene que ser liderado y apoyado por la administración, indudablemente. Claro, bueno, pues Cáritas yo creo que por suerte ya tenemos una experiencia de tantísimos años compartiendo con las personas en situación de exclusión, que Cáritas ha tenido su propio proceso también de ir viendo que nuestro trabajo, además de estar y de acompañar a las personas, ha de ser también un trabajo de denunciar políticamente la situación de los pobres y de los excluidos sociales y, por otro lado, no dejar nunca de sensibilizar. Cuesta mucho trabajo el sacar estos temas en muchos espacios, en la universidad, en tu familia, en la reunión de padres del colegio, en la asociación de vecinos. Nadie quiere hablar de pobres ni de excluidos sociales. Entonces, Cáritas también, y la gente que formamos parte de Cáritas, tenemos que coger esa sartén por el mango y decir, no, hay que sensibilizar y hay que hablar de esta historia que está aquí delante y que todos corremos la cortina de la invisibilidad, ¿no? Intento y seguir aprendiendo. No porque sepa mucho. Que no existen personas viviendo en las calles de nuestro país porque todas han encontrado un sitio adaptado a sus circunstancias vitales personales. Por lo menos que en el 2015, mañana hay un signo de esperanza. En Sevilla se junta la Administración estatal, la autonómica y la local con entidades sociales para trabajar un documento de 100 propuestas de cómo intervenir a nivel local con personas sin hogar. Es un signo de esperanza. Eso puede significar que a lo mejor para dentro de 4 años sí que han aumentado las plazas en las ciudades más grandes de España y podemos decir que sí que ya se puede poder dormir una noche en algún sitio acogedor, ¿no? O sea que lo mismo podemos dar aquí algún dato esperanzador, seguro que sí.